Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que confía en Jehová será como el monte de Sión, imposible que puedas deslizar firmemente, para siempre estará el coro como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová, así Jehová, con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará, impartiendo su infinita bondad. Todo aquel que confía en Jehová, todo aquel que confía en Jehová será como el monte de Sión, aleluya, imposible que puedas deslizar firmemente, para siempre estará, aleluya, como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová, así Jehová, con su potencia nos rodeará. Desde ahora y por siempre estará, impartiendo su infinita bondad. Haz bien a tu novia, haz bien a tu novia, Señor, haz bien a lo tuyo, haz bien a los tuyos,
oh Dios. Conduce a tu pueblo a vivir en santo y recto corazón, aleluya, como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová de ti ahora aleluya. Su infinita bondad. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo te ofrezco mi ser. Lo malo quiero aborrecer. Lo malo quiero aborrecer. Tu senda quiero siempre seguir. Aleluya. Como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová, con su potencia, nos rodeará. Desde ahora y por siempre. Aleluya. Señor, yo me rindo a ti. Señor, con las manos levantadas todos, yo me rindo a ti. Aleluya. Señor, yo te ofrezco mi ser. Oh, gloria a Dios. Lo malo quiero aborrecer. Tu senda quiero siempre seguir. Gloria a Dios. Como Jerusalén, aleluya, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová.
su infinita bondad. Todo aquel que confía en Jehová, todo aquel que confía en Jehová, aleluya, será como el monte de Sión. Imposible. Que puedas deslizar firmemente, para siempre estará. El coro. Como Jerusalén, que tiene monte a su alrededor. Así Jehová desde ahora y por siempre estará, impartiendo su infinita bondad. Aleluya. Dan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Todo aquel que confía en Jehová no resbalará jamás. Estará firme. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Mi nombre es Ana Aponte. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y tengo este testimonio para compartirlo con ustedes. Yo venía por la calle, por la 32 y no me di cuenta que estaba ahí un pedazo de hierro, que eso estaba cortante. Pasé por ahí y cuando de repente me caí y le pegué la frente al hierro y la rodilla a otro pedazo de hierro. Entonces, mire, le digo al muchacho que me vio cuando me caí, me dijo: señora, ¿qué le pasó? Yo le dije: bueno, me caí, y no me pasó nada en la frente. Me dijo: no tiene nada de roto, la gloria sea para el Señor. Porque yo cuando salgo de mi casa, mi oración es en Éxodo 23:20, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Y ese es mi oración favorita. La gloria es para el Señor Jesucristo, que siempre me ha guardado de todas las cosas malas. El enemigo siempre ha querido sacarme del camino, pero no ha podido. Aquí estoy para la gloria del Señor, sirviéndole al Señor en todas las cosas que me ponga a hacer. Gracias al Señor, la gloria y la honra sea para Él. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Su hermano William Cordero, por este receptor, una vez más, para hacer cumplir la palabra del Señor, en darle la gloria a Él, ponerlo de primero a Él, por cuanto a hacer cumplir la palabra, en dar los testimonios y de las cosas que Él de todos los momentos que Él nos hace vivir. Y mi testimonio hoy es porque durante 6 años trabajando
en la universidad, formando profesionales. Y siempre agarrado de la mano de mi Señor Jesucristo. Siempre, siempre en esa cámara secreta pidiéndole dirección, en esa cámara secreta hablando con Él y en esa cámara secreta recibiendo instrucciones de Él. Y le pedí al Señor que me diera sabiduría para llevar a felices términos 5 años de carrera de 132 estudiantes. Y la gracia del Señor siempre ha estado conmigo y su gracia siempre me ha acompañado, donde todos los estudiantes me dicen: profesor, ¿qué tiene usted que nosotros le entendemos, que nosotros nos sentimos felices con usted? Y palabras, halagos de profesores, de estudiantes. Y yo soy un hombre sencillo. Yo no me enaltezco en nada. Yo simplemente me siento un profesor más. Y cuando analizo, yo digo: Señor, ese eres tú. Tú eres el que me ha dado esa sabiduría para yo llegarle a las mentes de esos estudiantes en cuanto a educación, me refiero. Y tú eres, Padre, no me has fallado, Señor. Gracias. Yo estoy muy agradecido del Señor por todas esas oportunidades que Él me ha dado, pero no por pensamiento de hombre, no. Yo en todo le pido la dirección a mi Señor para hacer una cosa. Y agradecido estoy de que esos 132 estudiantes salen a grado, se van a graduar de abogado. Y a pesar de que sí, el diablo siempre ha estado también metido allá, donde hay docentes que sienten envidia de mí y hablan mal mío, y es porque los estudiantes, ellos han hablado lo contrario y me han defendido. Es algo que es involuntario en mí que yo haga una cosa mal hecha. Y conociéndolo a cada uno de ellos y de verdad me siento muy gozoso, me siento muy contento, me siento muy agradecido del Señor, porque vuelve otra vez Juan 15:5, sin Él yo no puedo lograr nada. Siempre poniéndolo a Él de primero, siempre saliendo de mi hogar, encomendándonos a Él, diciéndole: Señor, sé tú en mí para dar esta clase, diciéndole: Señor, sé tú en mí para darle un consejo a un joven, a una joven, que tenemos una juventud pervertida. Y el Señor siempre ha estado allí conmigo. Yo le doy la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo, aquel amigo, aquella amiga que está escuchando este testimonio y ha pasado por algo similar. Póngase en las manos del Señor, que el Señor, y búsquelo, porque no tenemos otro camino, no hay más. Y que el Señor me los bendiga a todos y me los guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 45. Dios les bendiga, un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Conociendo el tiempo en el que estamos,
El Señor ha decidido convocarnos, llamarnos, exhortarnos, invitarnos a venir a sus pies, a obedecer la palabra, a humillarnos. Nosotros mismos debemos humillarnos, reconocer cuando nosotros estamos equivocados, reconocer cuando cometemos alguna cosa. Dios en este tiempo está llamando a eso, a que cada uno de nosotros diariamente nos hagamos un examen, nos examinemos dónde, en qué lugar estamos nosotros, vamos a decirlo así, en qué lugar estamos nosotros parados. Si llegara a venir el Señor mañana o hoy, esta tarde, a la hora que sea, ¿estaríamos nosotros preparados para irnos con Él? Esa pregunta debemos hacérnosla todos los días, porque nosotros podemos decir, bueno, sí, yo esto y aquello, yo hago esto, yo hago cualquier cosa que hagamos, pero lo que nosotros digamos, yo creo que no tiene mucho valor delante de Dios. Es más importante lo que Dios tenga que decir de nosotros. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber lo que Dios pueda decir de nosotros? Bueno, muy simple. Nosotros vamos a la Escritura, a la Biblia, y comparamos nuestra vida si de verdad nosotros estamos obedeciendo lo que el Señor dijo que hiciéramos. Si hemos obedecido sus preceptos, si hemos obedecido sus ordenanzas, si nos estamos dejando guiar del Espíritu Santo, porque para eso vino el Espíritu Santo. El Señor dijo que lo iba a enviar para que nos guiara a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra el camino, nos muestra por dónde es que nosotros vamos a hacer, cómo es que vamos a hacer las cosas, por dónde vamos a caminar, qué vamos a hablar. El Señor nos muestra eso. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos muestra todas las cosas que nosotros debemos hacer para ser agradables delante de Dios. Y bueno, que ya Dios, bueno, ya cumplió su parte. Dios hizo un pacto con nosotros y Él cumplió ese pacto. Él envió el Espíritu Santo. Ahora queda de parte nuestra que nosotros nos dejemos guiar. Queda de parte nuestra que nosotros podamos decir, yo he obedecido lo que el Señor me dijo. Pero no por eso nos vamos a engrandecer, no. Debemos decir como dijo el Señor Jesús, siervos inútiles somos, porque hice lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, después de nosotros haber recibido el mandamiento de Dios, hemos recibido la revelación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Ahora Dios está esperando por nosotros que nosotros obedezcamos completamente a eso. No que obedezcamos una parte, lo que nos convenga o lo que nos guste. Como dijo un hermano, hay algunos que la Biblia ya la tienen finita ya la tienen muy, muy delgadita, de tanto arrancarle hojas. Entonces eso hace una persona que no ha obtenido la revelación de Dios, que no, de verdad, no ha recibido la información de parte de Dios, directamente de Dios, porque eso tiene que ser una experiencia personal. Esto es individual. Entonces, cuando una persona no recibe de Dios, sino que recibe enseñanza eclesiástica, algo enseñado, algo que le explicaron por allá y bueno, la persona creyó eso y vive con eso pensando que es la verdad, pero muchas veces no es la verdad. Y por ahí es donde va el tema del día de hoy. Vamos a tomar una escritura, luego de hacer esta introducción, vamos a leer en nuestras Biblias para darle una base bíblica a nuestro tema, para que sea Dios guiándonos, para que sea Dios hablándonos, porque Dios respalda su palabra.
Y como Él respalda su palabra para que nos respalde a nosotros, entonces nosotros tenemos que guiarnos por medio de la Biblia. Todo lo que diga la Biblia, eso es lo que nosotros debemos buscar hacer. No buscar hacer lo que a nosotros nos parezca que es bueno. No, tenemos que buscar hacer lo que es agradable delante de Dios y que Dios respalda. Y Dios no respalda otra cosa que no sea su palabra. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 10, vamos a leer los primeros 6 versículos para que sea el Señor, que sea el Señor mismo dándonos el contexto de este tema que hemos tomado en el día de hoy, guiado por el Señor. Vamos a leer, les dije, Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos que hagamos una oración para ponernos en la mano del Señor. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, gracias Padre, gracias por tu palabra, gracias porque esas palabras, Señor, nos dan aliento, nos dan ánimo, Señor, para seguir en este camino, Padre, este camino peligroso, este camino duro, que es difícil, Señor, tu camino angosto, Señor, es difícil para andar por él, pero tú nos has dado fuerza, Señor. Tú nos has dado esa fortaleza que tú prometiste. Tú nos das, Señor, cada día sabiduría. Cada día nos das, Señor. Demuestra, Señor, tu misericordia para con nosotros, dándonos esa sabiduría, dándonos, Señor, entendimiento de todas las cosas, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que esta palabra que acabamos de leer, tú la reveles en nuestros corazones, Señor, y tú la reveles, Señor, también en los corazones de los amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Padre, para que tu gloria sea manifestada, Señor, para que tu palabra sea puesta en evidencia, Señor, para que tú, Señor, te manifieste por medio de ella, Señor, dando respuesta, dando soluciones, dando la salida a cada problema, Señor, y a cada enfermedad. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos ponemos una vez más en tus manos para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Bueno, le damos la gloria al Señor y vamos a seguir con el tema, el mismo tema que llevamos. Este es el tiempo, pero hoy vamos a hablar de que este es el tiempo de reconocer la voz de Dios. El Señor dijo en esta escritura que tomamos, en el versículo 4, leímos la escritura de Juan capítulo 10, en el versículo 4 el Señor dijo, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas. Ahí hay un detalle muy importante, que nosotros no podemos adelantarnos a Dios, no podemos adelantarnos al plan de Dios, porque eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés, él recibió la información, a él le fue revelado que él era el libertador de Israel, el que iba a libertar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Él recibió esa revelación. Dios le hizo llegar esa información a él, pero entonces él se adelantó. Él quiso hacer las cosas a su manera, porque era un hombre muy inteligente, era un hombre
muy diestro en la batalla, en la guerra. Era un hombre de guerra, era un hombre sabio, era un arquitecto, era un hombre un ingeniero, hacía ciudades y todas esas cosas. Era un hombre estudiado, tenía de qué gloriarse, hablando en lo natural, en lo humano. Pero Dios no ve eso. Dios ve es que nosotros nos rindamos en las manos de Él para hacer la voluntad de Él, para que cuando nosotros nos dispongamos a hacer algo, nos dispongamos a hacer una obra para el Señor, que Dios nos haya revelado a nosotros, que estamos llamados a eso, que esa obra que se va a hacer, a desarrollar el plan de Dios, a desarrollar una parte de lo que Dios tiene planeado para nosotros en nuestra vida, que Dios espera que nosotros nos humillemos, nos rindamos en sus pies y nos alleguemos a Él con confianza, con respeto, en toda reverencia, para que Él nos diga cuándo es que vamos a hacer eso, dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Todas esas cosas nosotros tenemos que recibir de Dios, la revelación, para que nosotros no nos vamos a equivocar, para que no nos pase lo que le pasó a Moisés. Moisés, cuando vio al egipcio que estaba pegándole, castigando o azotando a uno de los esclavos de Israel, de los hijos del pueblo de Israel. Entonces a él no le gustó eso, porque él sabía que ese era su pueblo. Él fue criado por la hija de Faraón, pero él quería Dios quería que él hiciera las cosas como él tenía pensado hacerlas. Pues Moisés se adelantó, agarró al egipcio, lo mató, no sé qué le haría, a lo mejor le quebró el cuello, quién sabe qué le haría, y lo mató y lo enterró en la arena. Y esa no era la forma. La forma era la forma provista por Dios. Dios siempre tiene una forma que Él provee para que las cosas se hagan y las cosas salgan a perfección. Porque así como Dios es perfecto, todo lo que nosotros nos dispongamos a hacer para Dios tiene que ser perfecto, bajo la guianza del Señor. Nosotros no podemos hacer cosas por nuestra cuenta, porque nos parezca que es bueno, porque la sociedad lo apoya, porque me parece que a Dios le puede agradar. No podemos hacer cosas así. Dios ha dado instrucciones claras y están escritas en la Biblia y están escritas en el mensaje de la hora. Dios reveló lo que Él quiere para nuestro tiempo, lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos buscar. No tanto las obras, vamos a llamarlo así, las obras humanas que podamos hacer. Eso es una parte. Eso ya es después. Lo primero que el hombre y la mujer debe buscar cuando llega a los pies del Señor es el bautismo del Espíritu Santo. La vida de Dios en el corazón, en el alma, para que ya sea sellado aquel hombre, aquella mujer, y sea sellado por Dios, le da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es ahora el guía. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Así es. Todo hombre y toda mujer que Dios ha sellado con el Espíritu Santo no se manda solo. No dice, como dice la Biblia, mañana vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer esto y aquello, vamos a hacer negocio y vamos a obtener ganancias. No. El Señor nos recomendó por la boca del apóstol Santiago que dijéramos: si Dios quiere y estamos vivos, lo vamos a hacer. Porque nosotros no sabemos si hay un mañana. Es por eso que debemos estar preparados hoy. Hoy mismo tenemos que estar preparados nosotros.
Que si el Señor viene en este momento, estemos seguros que nos vamos con Él. Que cuando Dios nos revele algo, nosotros estemos seguros. Por eso el tema del día de hoy, este es el tiempo de conocer la voz de Dios. Porque el diablo habla también. El Señor lo reprenda. Habla al oído y da instrucciones. Y nosotros podemos pensar que es Dios. Porque el diablo no le dice a usted que odie la Biblia, que odie su religión. No. El diablo no dice eso. Que odie a Jesucristo. No, el diablo no dice eso. El diablo toma una verdad de Dios y la contamina poniéndole un poquitico de mentira. Lo que hizo con Eva allá en el huerto del Edén. Dios le había dicho a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él, dijo el Señor, porque el día que comas te mueres. Vino el diablo, ungió a la serpiente y le dijo a Eva, tú no puedes comer de ningún árbol. No, sí, Eva se puso a prestarle oído a la cosa. No, sí podemos comer de todo. Lo que no podemos comer es aquel que está allá, porque ese Dios dijo que no debíamos comer, porque si comemos nos morimos. No te vas a morir. Le agregó un poquitico de levadura. Dios sabe que cuando ustedes coman van a saber todas las cosas, van a saber lo bueno y lo malo, van a ser como Dios. Ellos no tenían necesidad de saber lo malo, ya ellos sabían lo bueno. Nosotros aquí, hoy, nosotros no necesitamos conocer al diablo. ¿Para qué lo vamos a conocer? Necesitamos conocer es la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla, esa voz nos lleva a la Biblia, nos apunta a la palabra. Cuando usted escucha una voz y esa voz no cuadra mucho con la palabra, entonces ese no es Dios. Bueno, cuadra en una parte, pero en otra no cuadra. Eso no es Dios. Porque Dios es perfecto. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios da una voz, Dios permite que nosotros recibamos una instrucción. Entonces nosotros debemos discernir aquella voz. Debemos conocer a Dios. Debemos conocer cuando es Dios que nos habla. Porque no vaya a ser que nosotros estemos pensando que Dios nos está guiando y es el diablo guiándonos. Ha pasado, ha ocurrido. Hay personas que le ha ocurrido eso. Al mismo hermano Branham le pasó eso. Él dijo en una oportunidad, yo pensé que Dios me estaba guiando. Y cuando me di cuenta, era el diablo guiándome. Entonces, si imagínense, el profeta de esta edad, el hombre que Dios escogió para usarlo, para revelar su palabra en esta edad, no vigiló en un instante de su vida y el diablo lo estaba guiando. ¿Qué quedará de nosotros? Que nosotros a veces, la mayoría de tiempo estamos desconectados, ocupados en nuestras cosas. Que no es malo ocuparnos en nuestras cosas, pero lo que tenemos que hacer es no desconectarnos de Dios. Estar alerta, a la expectativa, pendiente todo el tiempo. Porque si nos mantenemos ocupados en las cosas del mundo, ya no estamos en expectativa. Nos habla el enemigo y pensamos que es Dios. Es por eso que debemos conocer la voz de Dios. Este es el tiempo de conocer la voz de Dios. Para que cuando Él nos hable, nosotros digamos es Dios. Porque cuadra con la Biblia, cuadra con el mensaje. Estoy seguro que es Dios. Y le preguntamos y le pedimos a Dios que nos confirme esa palabra y Dios nos la confirma. Porque Él sabe que nosotros estamos interesados en hacer su buena voluntad agradable y perfecta. Nosotros queremos experimentar eso, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es por eso que Dios nos confirma esa palabra que Él nos dé. Entonces, viene Dios y nos dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Dios va delante como poderoso gigante, dice la Biblia. Dios va guiándonos,
Dios va diciéndonos por dónde es que vamos a caminar. Y cuando Dios cruza, nosotros también cruzamos. Cuando Dios sigue derecho, nosotros seguimos derecho también. Cuando Dios se detiene, nosotros también nos detenemos. Cuando Dios da una orden de apurar el paso, nosotros apuramos el paso. Dios es nuestro guía. Entonces, dice, las ovejas le siguen, nosotros le seguimos. Porque conocen su voz. Ahí es donde está el centro de atención del tema del día de hoy. Conocen su voz. Las ovejas de Dios conocen su voz. Porque usted ve a alguien que decir que es una oveja de Dios, pero está haciendo algo contrario a la Biblia. ¿Qué oveja es esa? Eso no es una oveja. No. Una oveja conoce la voz de Dios, una oveja de Dios. Entonces, o no es oveja, o no sé, algo extraño está pasando allí. Pero el Señor nos dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y dice, más al extraño no seguirán. Entonces se presenta el extraño, que es el diablo, usando a quien sea. No es que se le va a parecer como mucha gente piensa que el diablo es un animalote así grande, negro, con un tridente en la mano y unos cachos. No, el diablo no es así. El diablo es un espíritu. Y el diablo simplemente entra en el que le dé la entrada. ¿Por qué entró en la serpiente allá en el huerto del Edén? Porque la serpiente era astuta. Entonces nosotros, esa es una enseñanza para nosotros. Nosotros no debemos ser astutos. No, nosotros debemos ser obedientes a Dios. Nosotros no necesitamos astucia para agradar a Dios, ¿no? Nosotros necesitamos fe. Necesitamos creerle a Dios. Que Dios vea que nosotros le creemos. Y lo demostramos con nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. No que seamos astutos, mañosos, inteligentes, como los días de Noé. Los hombres eran hombres de renombre, dice la Biblia. Hombres mañosos, astutos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Así como el Señor Jesús, Él fue nuestro ejemplo. El Señor Jesús fue nuestro ejemplo. Entonces, Él dijo que no hacía lo que él quería. No, Él hacía lo que el Padre le mostraba. Lo que el Padre le decía que hiciera, eso lo hacía Él. ¿Por qué? Porque Él conocía la voz de Dios. ¿Y el diablo le habló? También. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. Y el diablo también le habló al Señor Jesús. Se le presentó y le dijo, ¿tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él sabía que tenía hambre, tenía 40 días ayunando. Y al día 40 le dio hambre. Entonces, el Señor lo discernió de una vez. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él sabía que ese no era Dios que le estaba diciendo eso, porque Dios no hace la cosa para lucirse. El Señor Jesús, si ha querido, esas piedras las convierte en pan. Pero es que el Señor Jesús no vino para obedecer al diablo, Él vino para obedecer a Dios. Así como nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros, no para obedecer cualquier voz, no, es para obedecer la voz de Dios. Pero para obedecer la voz de Dios tenemos que conocerla. Ahí es el punto clave del tema. Entonces, más al extraño no seguirán, sino huirán de él. Cuando vemos algo una voz, escuchamos una voz que nos está hablando, y el diablo, como les dije hace unos momentos, usa a cualquier persona, usa a un ministro, usa a un viejito, a quien sea usa. Alguien que nosotros queremos mucho, lo usa. Si no está vigilando, lo usa. Entonces, si no está a la expectativa, esperando una orden de Dios, lo usa. Si nosotros no estamos a la expectativa y no estamos alerta, nos puede usar a nosotros también. Es por eso que tenemos que conocer la voz de Dios. Porque si entonces nos usa, hacemos tropezar a otros. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros hagamos tropezar a nadie. No. Más bien el Señor Jesús dijo, ay de aquel
por quien vienen los tropiezos. Más le vale a aquel hombre no haber nacido. Imagínense. ¿Por qué? Porque se está arrimando para el mundo, se está arrimando hacia al mundo, al príncipe de este mundo, dice la Biblia, al diablo. Y haciéndole un servicio al diablo pensando que le está sirviendo a Dios, imagínense. Algo tan feo, algo tan tremendo. Entonces Dios no quiere que nosotros caigamos en ese error. No, Dios quiere que le sirvamos a Él. Para eso Dios nos ha llamado, para que le sirvamos a Él. Y tenemos suficientes instrucciones en la Biblia y en el mensaje para nosotros no errar. ¿Cuándo podemos errar? Cuando nos salimos del plan de Dios. Cuando empezamos a mirar al mundo y el Señor dijo, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si usted se arrima al mundo, usted se constituye enemigo de Dios. Si usted se mezcla con el mundo y empieza a hacer lo que el mundo hace, y empieza a hacerlo, hoy en día vemos mucha competencia entre iglesias, a ver quién le da más comida a los necesitados, a ver quién le da más comida a los pobres, a los enfermos. Eso no está mal, eso está bien, darle comida a los necesitados. Pero hay algo que es principal, que lo están obviando, lo están dejando pasar. El Señor Jesús en su tiempo le dijo hipócrita, porque le decían al papá y a la mamá, le decían, no, este es la ofrenda mía a Dios y no los puedo ayudar. Entonces estaban dejando de hacer lo principal para hacer otra cosa, para hacer algo que lo podían hacer también, no dejando de hacer eso. Entonces, en este tiempo, están dejando de buscar lo principal para hacer algo que es en parte. Eso es una parte, hacer el bien. Pero lo principal es buscar el Espíritu Santo en el corazón. Buscar el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo principal. Nosotros no tenemos que estar buscando a los lados, buscando por aquí, por allá. No. Para eso hay suficiente instrucción de parte de Dios de lo que nosotros debemos hacer. Para nosotros conocer la voz de Dios. Tenemos aquí unos extractos de un mensaje, el mensaje guarda, que de la noche. Vamos a leer estos extractos. Dice el profeta acá, únicamente una cosa que los puede sacar, eso es el poder de la resurrección de Jesucristo. Nos saca de ello para salir del alcance de oír y del alcance de ver. Entonces, porque a veces nosotros hay cosas que queremos, nosotros anhelamos ver y oír, pero tenemos que esperar que Dios nos diga, que Dios nos instruya y nos diga qué es por dónde, o sea, cuál va a ser nuestro trabajo, porque todo el mundo no tiene el mismo trabajo. Todos los hijos de Dios no hacen la misma cosa, no, hay unos que hacen una cosa, otros que hacen otra, dependiendo de Dios. Dependiendo del trabajo que Dios tenga, que Dios haya designado para nosotros. Nosotros no podemos decir, no, yo quiero hacer esto. No, vamos a ver qué dice Dios primero en cuanto a eso. Bueno, ellos dicen esa misma cosa hoy en día. No hay diferencia. El diablo siempre lleva a su hombre, siempre se lleva a su hombre, pero nunca el espíritu. Vive en otro hombre. Dios se lleva a su hombre, pero nunca el espíritu. Él desciende y vive en alguien más. Así que los mismos espíritus todavía existen hoy. No estamos ciegos a estas cosas. Y sería bueno si escucháramos la voz del que está en la torre, el Espíritu Santo, que nos está advirtiendo, huid de la ira venidera, preparaos para la hora que se acerca. ¿Qué hora es esa? Bueno, usted lea la Biblia en Mateo, libro de Mateo, capítulo 24. Hay mucha palabra del Señor allí. El Señor nos habla allí, vamos a resumirlo por causa del tiempo, el Señor nos habla allí de que iba a venir el tiempo cuando iban a haber guerra, rumores de guerra, hambres, pestilencias, desastres naturales.
Y alguien podría pensar, no, pero es que siempre ha habido eso, ¿sí? Pero es que el Señor dijo que iban a haber esas cosas, pero Él dijo, todavía no es el fin. Pero más adelante, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino. No el evangelio que nosotros pensamos o el que dice el mundo, la sociedad. Hoy en día la gente ha inventado muchos evangelios, evangelio light, evangelio de la prosperidad, el evangelio financiero, el evangelio social, el evangelio familiar. Bueno, infinidad de evangelios que la gente ha sacado en el día de hoy. Y muchos están desde el principio, pero Dios nos señala cuál es el verdadero evangelio. Hay un evangelio que es verdadero. No podemos nosotros decir, no, el mío es el verdadero. No, nosotros no tenemos ningún evangelio. Toda doctrina, toda enseñanza que sea inventada por el hombre, mandamientos de hombre, cosas que no están escritas en la Biblia. Bueno, hoy en día vemos mucho de eso. Las religiones haciendo esto y aquello por allá, sustituyendo el bautismo del Espíritu Santo, sustituyendo la experiencia, sustituyendo a que el individuo tenga esa experiencia personal con Dios, de recibir el Espíritu Santo en su corazón. Lo sustituyen por otra cosa, lo sustituyen con por allá con un tremendo, una tremenda orquesta para cantar y eso no está mal, eso está bien, pero no debemos sustituir el Espíritu Santo con eso. Lo sustituyen con entretenimiento, que el paseo, que por allá el retiro y el otro, por allá cosas, un taller de no sé qué cosa, otro taller por allá. Esos son sustitutos que la religión ha inventado porque no tienen nada que darle al creyente. La gente andan buscando de Dios, andan sedientos y hambrientos buscando la verdad de Dios y se consiguen con una cosa de esa donde los engañan, entreteniéndolos. Pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años y la gente todavía entretenido en esas cosas. Que el retiro por allá, que vamos a hacer esto allá, un paseo, vamos a celebrar el aniversario y vamos a hacer esto. Eso, si lo quieren hacer está bien, háganlo. Pero no sustituyan el bautismo del Espíritu Santo por eso. Porque Dios no anda buscando que sustituyan su palabra, no, Dios quiere que nosotros nos vamos y nos aferremos a su palabra para Él ponerla por obra, para Él manifestarla. Dice acá el mensaje que estamos leyendo. Y sería bueno si escucháramos la voz del que está en la torre, el Espíritu Santo, que nos está advirtiendo, huid de la ira venidera, preparaos porque la hora se acerca. Va a haber una ira venidera, va a haber un juicio, va a haber una gran tribulación, va a haber una cosa muy mala y difícil. Y el que se quede, el que no reciba el Espíritu Santo en su corazón, se va a quedar y va a sufrir. Por eso el Señor dijo en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, Él dijo que la puerta se cerró, las 5 vírgenes prudentes quedaron del lado adentro y las 5 vírgenes fatuas quedaron por fuera. Esas 5 vírgenes fatuas, el Señor dijo, no las conozco. Apartados de mí. Y quedaron afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué fallaron en reconocer y tomar advertencia de la voz del guarda? Dios dice en la Biblia, mirad el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esté seguro que ellos estén alimentados
con el alimento correcto, preparándose para la venida del Señor. Eso nos lleva a la Biblia, a la escritura de Segunda de Pedro, el capítulo 3, cuando dice la palabra del Señor: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. El Señor ha puesto, el Señor tiene sus instrumentos, sus herramientas. No, algunos piensan, no, eso era en el tiempo de los apóstoles, eso era ya en aquel tiempo. No, no, no. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Lo que el Señor dijo en la Biblia, lo dijo en aquel tiempo, pero eso ha seguido vigente. La Biblia no tiene fecha de vencimiento, no. Siempre está en tiempo presente, porque Dios es el mismo. Dios sigue siendo el mismo y siempre va a ser el mismo. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos instruya, pero ¿cómo hace Dios para instruirnos? La gente está esperando que venga Jesucristo, literal así, un joven barbudo, de 33 años, a decirle, bueno, mira, tú tienes que hacer esto así. No. Dios envió, el Señor Jesús envió el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, Dios escogió hombre para que alimenten, para que, la Biblia dice, para que perfeccionen a los santos, imagínense, para que lleven a la congregación, a los santos, a los hijos de Dios, a las ovejas de Dios, para que conozcan su voz, para que los enseñen a conocer la voz de Dios. ¿Y quiénes son esos? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Esos son los instrumentos usados por Dios, que Dios mismo los constituye. No son los que estudiaron para eso. No, 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 no. Así no es. Dios no se conoce por enseñanza. No. A Dios se le conoce por revelación. A Dios se le conoce cuando Dios mismo hace las cosas. Entonces Dios mismo, ¿cómo hizo? Constituyó a ese ministerio quíntuple, a esos 5 oficios, para que perfeccionaran a los santos, para que cuando los santos escuchen una voz, ellos disciernan y se den cuenta de quién es el que les está hablando, para que conozcan la voz de Dios. Leímos en Juan 10 que dice, al extraño no van a seguir. No, ellos conocen la voz de Dios. ¿Y cuando recibieron eso, de conocer la voz de Dios? Cuando Dios mismo se los explicó. Cuando Dios envió a alguien para que se lo explicara. Así como pasó con Felipe, cuando el Señor lo mandó allá al camino del desierto, y venía el eunuco, y ese eunuco venía enredado porque estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo allá a Isaías, capítulo 53, y no sabía de quién estaba leyendo, no sabía quién era ese. El Señor, por el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Venían varios carros, pero le dijo cuál era el carro donde se iba a acercar. Y se acercó, y el carro se detuvo, y estaba leyendo el pergamino. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lee? Él le dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo que me explique? Necesitaba a alguien que le explicara. Entonces Dios hizo eso. Dios ya tenía ese plan ya cuadrado ya. Constituyó a ese ministerio de 5 oficios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué hizo el Señor? Usó a Felipe. Felipe le explicó, mire, esta escritura habla del Señor Jesús, y así, le explicó. Y él le dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Se fijan? Lo llevó a la verdad. Y este hombre captó la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Felipe le dijo, sí, bueno, ¿cree? Claro que creo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a bautizarse. Y hay agua. Y lo bautizó, inmediatamente lo bautizó.
Dios le dijo, no, mire, tienes que ser adoctrinado y tú tienes que durar un mes haciendo un curso para que te aprendas la cosa como es. No, no, de una vez, porque ese es el requisito de Dios para bautizarse. Si cree de todo corazón, bien puede. Si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, que si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, entonces está haciendo las cosas por su propia cuenta. Entonces, ¿por qué este hombre captó eso? Porque él pudo discernir que lo que le estaba explicando con la palabra cuadraba. Entonces, hoy en día hay muchos maestros. Dice la Biblia, no sé si es en esta misma escritura, no es en esta misma escritura. Creo que es en el libro de Tito. Vamos a buscar esta escritura. El libro de Tito, el capítulo 1, del versículo 13 en adelante, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hablando de los que enseñan cosas contrarias. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, imagínense. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿de quién nos está hablando aquí? De esas personas que no conociendo la voz de Dios, porque no se interesaron en conocer la voz de Dios, y Dios no es por falta de Dios, porque Dios está a cada momento llamando al hombre y a la mujer, llamando a la gente a que vengan a conocer su voz. Pero el hombre se empecina en decir, no, es que a mí no me enseñaron así. Allá en el Instituto Teológico, a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron fue de otra forma. Mi religión dice otra cosa. Yo no creo así. Entonces, si una persona no cree así como dice la Biblia, el verdadero evangelio de Jesucristo, si no lo cree así, entonces ¿de qué forma cree? ¿De qué otra forma puede creer? Entonces, ¿qué podemos deducir de alguien que dice yo no creo así? Y es la palabra de Dios siendo manifiesta, siendo manifestada a través de los ministerios, a través de los dones espirituales. Es que esa persona se opuso a recibir el bautismo del Espíritu Santo, imagínense. Eso es algo como ilógico. ¿Cómo alguien se va a oponer a algo que Dios quiere darle? Dios no quiere mal para nadie, Dios quiere bien. Dios quiere darnos lo mejor. Y nos ha dado lo mejor, que es su palabra, pero hay muchos que lo resisten. ¿De qué dice el profeta? Oh, cuán triste fue cuando salió ese gran clamor a medianoche y todo terminó. Me recuerda de una historia que leí hace algunos años tocante a un buscador de oro en Arizona. Se lo voy a resumir por causa del tiempo. Este hombre quería hacerse rico de la noche a la mañana. Un día quería hacerse rico. Pues Dios le permitió. Consiguió, es como una historia. Consiguió el oro y consiguió mucho oro y yo en unos sacos y lo montó en el burro y se fue con su perro y su burro y iba para la ciudad a vender el oro y ya tenía planeado qué era lo que iba a hacer y cómo la casa que iba a comprar y carros y lujos y todas cosas. Entonces llegó a donde vivía, a una choza. Dijo, bueno, mañana vendo el oro. Dijo, mañana agarro ese oro, lo vendo y voy a darme la gran vida. Y estaba acostado en la cama pensando qué iba a hacer al día siguiente. Y él amarró el perro afuera en la puerta. Y el perro estaba ladrando y ladrando. Y él lo mandaba a callar el perro y el perro no se callaba. Salió y le dio un palazo al perro y le dijo, cállate. Y el perro se calló y él se volvió a acostar.
pensando que iba a hacer al día siguiente, en que iba a gastar los millones que se ganó, que se consiguió en el oro. Y el perro siguió ladrando. Llegó y sacó la escopeta y le dio un tiro al perro. Ya no te necesito más, le dijo. Mató al perro. Se volvió a acostar y ahí se durmió. Llegó alguien, por eso era que el perro ladraba, porque veía a una persona que estaba acechando allí, lo traspasó con una espada y le robó el oro. ¿Qué le pasó a este hombre? Rechazó la voz que le estaba advirtiendo. En este tiempo tenemos la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, Dios usando hombres para que adviertan al pueblo, para que adviertan a los hijos de Dios, a las ovejas de Dios, que es necesario que conozcan la voz de Dios, que es necesario conocer esa voz, porque si no, van a recibir cualquier orden, van a escuchar cualquier voz y van a obedecer. Y el diablo sabe cuando una persona está preparado y conoce la voz de Dios. A ese el diablo lo ataca, pero ese hombre no se deja atacar, esa mujer no se deja atacar. ¿A quién engaña a Dios? O el diablo, perdón. ¿A quién engaña el diablo? Al que no está preparado. Al que dice, no creo en esos ministerios. Y entonces, como no tienen los ministerios que no creen eso, entonces los ministerios no pueden perfeccionar. Porque la perfección la va a recibir a través del ministerio. La perfección de Dios. Porque Dios es perfecto y Dios quiere que nosotros también seamos perfectos. Entonces Dios para eso tiene su plan. No por allá el instituto. No por allá lo que le enseñó cualquier persona. No, lo que pudo usted aprender humanamente. No, no. La Biblia dice que el temor de Dios es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Entonces, Dios usa ese ministerio con 5 oficios para perfeccionar a los santos, para enseñarles a conocer la voz de Dios, para que conozcan la voz de Dios. Y cuando venga el extraño, no lo van a seguir. Dijo el Señor en Juan 10, antes huirán de él. Cuando escuchan una voz que no es la voz de Dios, y dicen, no, este no es Dios, echan eso a la basura, esa orden que están recibiendo. No, este no es Dios. Dios no obra así. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Y ese lugar es en Cristo. Él dijo, yo iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese lugar no es un sitio geográfico de 4 paredes. No, 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 no. Ese lugar es Cristo. En Cristo es que debemos estar para nosotros poder decir, si parto de este mundo, me voy a levantar en la primera resurrección. Estoy seguro de eso porque yo tengo esa evidencia en mi corazón. Tengo la evidencia de Dios en mi corazón. Tengo el sello, pero ese sello no es cualquier emoción. Mucha gente dice, no, el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo me guía. Y haciendo las cosas contrarias a lo que Dios dijo. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo les mando? Eso dijo el Señor Jesús. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando? Entonces el Señor mandó al Espíritu Santo para que constituyera este ministerio de 5 oficios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el hombre dice, no, eso era antes, eso ahorita no es. Eso era y aquello. Sacan muchos argumentos, muchas excusas, muchas cosas y desvirtúan la orden que Dios dio. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, el Señor dijo, no erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. No conocen a Dios. ¿Pero por qué no conocen a Dios? Porque se niegan a seguir las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? Que lo conozcamos a Él, que conozcamos su voz. No que conozcamos lo que a nosotros nos parece que es así. No. Estamos haciendo las cosas al contrario de como Dios quiere que nosotros las hagamos. Entonces, mire lo que dijo el Señor aquí en 1 Corintios capítulo 15. Vamos al versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y todas esas cosas. Entonces, el Señor nos explica. Usted puede leer con más detenimiento, por causa del tiempo no lo vamos a leer. Usted puede seguir leyendo este capítulo 15 para que usted se dé cuenta cuál es el plan de Dios, para qué Dios quiere que nosotros escuchemos su voz, para que conozcamos su voz, para qué Dios quiere que nosotros conozcamos su voz. Dios no está interesado en que usted conozca mi voz. Si usted quiere conocer mi voz, bueno, eso está bien, pero Dios quiere que conozca la voz de Él. En este momento usted está escuchando la voz de Dios, porque estamos hablando de acuerdo a lo que dice la Biblia. No, usted está mirando en el instrumento que Dios usa, pero no mire eso, mire a Dios. Si el instrumento que Dios está usando está hablando de acuerdo a la palabra de Dios y está hablando de acuerdo a la revelación que Dios dio en este tiempo y está diciendo lo que Dios quiere hoy, en este tiempo, ya. Entonces, ¿cómo va a decir una persona que no es Dios? Ah, no, bueno, yo recibí el Espíritu Santo. Ah, pero se opone a ser perfeccionado. ¿Por qué se opone? Porque se descuidó, dejó entrar un espíritu malo, un espíritu de soberbia, un espíritu de altivez, cualquier espíritu de orgullo, de lo que sea. Y ese solo espíritu mete otro. Y la persona, si no está vigilando, no se da cuenta. Y después mete 2 más y después 4 y así va. Y la cosa se va poniendo, el hombre sigue siendo un religioso, sigue siendo de estatus eclesiástico y todas esas cosas, dándose importancia y creyendo que es el mejor y que los demás están perdidos y él está a salvo. Eso no es de Dios. Dios no hace las cosas así. Dios no vino el Señor dijo, yo no vine a condenar al mundo. No, yo vine a salvarlo, dijo el Señor. Si un hombre cae en esa condición y reconoce que se equivocó, se humilla a los pies del Señor y le dice, le expone al Señor, Señor, yo me equivoqué, yo quiero hacer las cosas bien, Dios le dice qué hacer. Es más, ya Dios lo hizo y dicen, eso no es Dios. Y cuando una persona escucha algo que es de Dios y dice que no es Dios, entonces ¿quién es? Está diciendo que es el diablo. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, pueden hablar lo que sea mío, del Hijo del Hombre pueden hablar lo que sea, pero cuando venga el Espíritu Santo, si hablan algo en contra de él, no le será perdonado, dijo el Señor, ni en este siglo ni en el venidero. Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, ya cruzó la línea entre el juicio y la misericordia. Quedó del lado del juicio. Ya rechazó la misericordia de Dios. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos caminando torcido por un camino que nosotros mismos dijimos que es así y yo creo que es así y si Dios, bueno, si es Dios, bueno, él tiene que tiene que aceptarme como yo soy. No. ¿Acaso que Dios se va a adaptar a nuestra vida contaminada y perversa? No. Nuestra vida contaminada y perversa tiene que adaptarse, tiene que moldearse a como es Dios. Y al hacer eso, entonces lo perverso queda afuera, lo contaminado queda afuera.
lo dañino, eso queda afuera. El hombre queda limpio, el hombre queda sin pecado, eso es lo que dice la Biblia. Venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces dice acá en el mensaje que estamos hablando, el mensaje guarda, que es de la hora. Por lo tanto, yo siento que el gran Espíritu Santo hoy es el mismo guarda que estuvo en la torre en el principio. En la antigüedad había un guardia allá en la torre, vigilando. Si venía el enemigo, alertaba al pueblo. Él todavía habla con su voz de advertencia. Prepárense para encontrarse con su Dios, es lo que está diciendo Dios hoy. Prepárense para encontrarse con su Dios. Pero ¿cómo se va a preparar una persona si está rechazando lo que Dios está proveyendo para que se prepare? Ah, no, se va a preparar a la forma de él, la persona, a la forma religiosa. Dios no acepta eso, Dios no respalda eso. Cada vez que ustedes ven un cabello canoso, es una señal de que ustedes tienen que encontrarse con Dios. Cada vez que ustedes oyen una ambulancia yendo por la calle, es una señal que ustedes tienen que encontrarse con Dios. Cada vez que ustedes pasan por un cementerio, es una señal de que ustedes tienen que encontrarse con Dios. Ustedes deben encontrarse con Él en una ocasión o en otra. Prepárese ahora, porque la hora se está acercando. El guarda, ¿cuáles eran las obligaciones del guarda en el Antiguo Testamento? El guarda era un hombre que subía a la torre en la ciudad muy alto. Él estaba más alto que todos los soldados. Ahí es donde están los hombres que constituye Dios. Espiritualmente, a los ojos de Dios, esos hombres están más altos, porque están hablando en el nombre de Dios. Tienen un nivel espiritual más alto, no un rango eclesiástico, no. Dios está en contra de eso. Eso ya sería espíritu nicolaíta, el dominio de un hombre sobre el otro. No, Dios no constituyó el Espíritu Santo, no constituyó al ministerio quíntuple para que dominara a los demás. No, lo constituyó para perfeccionar a los demás, a los santos, para la obra del ministerio. Dice, estaba más alto que todos los soldados, porque esa era su posición. Ahora, para que ese hombre subiera allá, él debía tener un buen y claro entendimiento. Él debía tener buenos ojos. Él debía ser vigilante. Él debía conocer las estrellas. Él debía llenar muchos requisitos antes de que él pudiera ser un guarda. Correcto. Porque Dios no va a poner a cualquiera ahí en el ministerio. No. Dios pone a esos hombres que ya él tiene escogidos. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado hoy. Dios los manifiesta, los está manifestando hoy para que le enseñen a la iglesia, para que la perfeccionen, porque el hombre tiene el Espíritu Santo, pero necesita ser perfeccionado. Y cuando sea perfeccionado el último, entonces el Señor va a cumplir el resto de la promesa, que es la transformación de estos cuerpos. Lo que dice la Escritura en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Usted lo puede seguir leyendo. Nosotros leímos apenas unos pedacitos allí, unos versículos, pero lea completo 1 Corintios 15 para que usted se dé cuenta. Entonces, ¿qué sigue diciendo el Señor acá? Y tengo temor que hoy día pusimos algunos guardas que no pueden ver muy lejos, no pueden ver todo ese desastre que viene, para advertirle a la gente. Entonces un guarda que no calificaba pronto tendría la ciudad destruida, porque la ciudad entera dependía del guarda. Hoy vemos muchas iglesias, muchas
eh, congregaciones y dicen, yo soy de la novia, gloria a Dios, me voy en el rapto. Y han dejado la palabra del Señor. Con sus tradiciones las invalidan. La han mezclado con cosas, con pensamientos humanos, conceptos. Entonces, eso, ¿qué hizo? Destruyó a la iglesia, dice el profeta acá. La ciudad destruida, porque la ciudad entera dependía del guarda. Entonces, hoy, el pueblo de Dios, las ovejas de Dios, dependen de los guardas de Dios, de ese guarda, de ese ministerio, el ministerio quíntuple. Está dependiendo para perfeccionar a los santos. Pero si yo digo, o cualquiera dice, yo no creo, yo no veo eso así, yo no creo así, yo no veo esto y aquello, entonces se está oponiendo a lo que Dios ya constituyó, a lo que ya Dios hizo, y Dios ya lo da por hecho porque a Dios no se le escapa nada. Eso quiere decir entonces que esa persona no es oveja. Así de simple. Es duro, pero aquí no estamos para disimular la cosa y complacerlo. No, 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 no. Aquí estamos para decirle la verdad. Y la verdad es esta. Este es el tiempo de conocer la voz de Dios. Y usted puede decir, yo conozco la voz de Dios. Ah, bueno, usted va con su vida, usted va a demostrarle a Dios que usted conoce la voz de Él. Usted va a demostrarle a Dios con su vida, con su obediencia, con su humildad, con su respeto, que usted conoce la voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a ser obediente, usted va a ayudar, usted no va a ser un problema, usted va a ser una ayuda, usted va a ser humilde, usted va a respetar a los hermanos, a todo aquel, al borrachito, al drogadicto, a todos los va a respetar. Al niño, al viejo, al anciano, a todo el mundo lo va a respetar. Y entonces usted le va a demostrar a Dios con ese respeto que usted lo conoce, que usted conoce su voz y que usted aceptó el plan de Dios. Usted aceptó conocer la voz de Dios, usted aceptó ese ministerio que Dios constituyó para perfeccionarlo y ese ministerio vino y lo perfeccionó a usted. Usted le va a demostrar eso a Dios con su vida. Eso no es que le van a dar un diploma, así como hace la gente hoy en día. No, así, Dios no toma en cuenta eso. A Dios no le sirve así. ¿Qué bien le haría a ella subir allá si no pudiera tener la vista para ver desde allá? Hablando del águila. Eso es lo que yo pienso hoy en día. Si educamos a nuestros ministros, ¿qué bien les hace educarlos? Si no tienen un discernimiento espiritual para ver a lo lejos la venida del peligro y advertirlo. Entonces, ¿para qué va a estudiar si no conoce la voz de Dios? Cuando Dios le habla, dice, eso no es así. Están equivocados, son unos fanáticos. Han llegado a decir, eso es del diablo. Imagínense, eso es un peligro. Cuando una persona llega a esa condición, ha blasfemado contra el Espíritu Santo. El Señor dijo que no había perdón para eso. Entonces, Dios nos ayude a nosotros interesarnos en conocer la voz de Dios. Dice, ¿qué bien le hace aprender la Biblia? Si vamos a negar el poder de ella, debemos estar equipados para tal cosa. Debemos estar equipados. Ese guarda que subía, entonces, si algo sucedía, él debía advertir al pueblo de cualquier peligro que se acercaba. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él era el gran guarda de la hora. Y nos fijamos en su jornada terrenal. Él habló más tocante a su segunda venida de lo que Él habló de su partida. Él dijo más tocante a su segunda venida, muchas veces más.
que lo que él habló de su partida. Allí en la sombra de la cruz, él continuó hablando tocante a su segunda venida y advirtiendo al pueblo de lo que sucedería justo antes de su segunda venida. Él era el guarda, él era el jefe de los guardas. Entonces, si el Señor Jesús hizo eso allá, entonces murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, regresó en la forma del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo no está muerto, está vivo, hoy en día sigue vivo y sigue advirtiéndole a la gente. Como el atalaya que está allá en la torre, está viendo desde lo alto, está viendo al enemigo que viene con toda su fuerza y le está advirtiendo a la gente diciéndole, mire, cuidado, viene el enemigo, apercíbanse, prepárense, porque el enemigo los va a engañar con esa voz muy suavecita. La gente piensa que es Dios. No, tenga cuidado, usted tiene que conocer la voz de Dios para poder discernir quién es el que le está hablando. ¿Cómo entonces va a saberlo? Entonces, en el día de hoy, usted tiene que examinar su corazón, examinarse usted mismo y decir, ¿en dónde estoy yo parado? Conozco la voz de Dios. Y entonces, si usted conoce la voz de Dios, cuando el enemigo le habla, usted va a decir, ese no es Dios. ¿Está preparado? Si Dios viene mañana o viene dentro de un rato, ¿usted está seguro que se va con él? Ahí es donde Dios nos quiere llevar. ¿Está usted aceptó el plan de Dios para este tiempo, que Dios constituyó ese ministerio para perfeccionarlo a usted? ¿Usted aceptó eso? Si no, entonces es hora de que usted tiene oportunidad, está vivo. Si no blasfemó, bueno, usted está vivo y tiene oportunidad de corregir su camino y empezar a hacer las cosas bien. Dios nos ayude a que aquellos que están en esa condición puedan rectificar su camino y empezar a hacer las cosas bien hechas. Dios le bendiga, hemos llegado al final, vamos a hacer una oración. Levante sus manos allí donde usted está. Reconozca su condición y si no conoce la voz de Dios, pídale al Señor que le enseñe a conocer la voz de Él. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta hora que tú nos has dado la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra. Eres tú mismo, Señor, hablando. Tu palabra, Señor, lo dice muy claro, Padre Santo, que tus ovejas conocen tu voz, Señor. La del extraño van a huir de esa voz, Señor. Ellos van a rechazar esa voz, tus ovejas, Señor. Señor, hay ovejas tuyas que están en el mundo, Señor. Que ellos puedan oír tu voz, que ellos puedan escuchar estos mensajes, Señor, y puedan aprender, Padre, a conocer tu voz, Señor. Para que disciernan, Señor, cuando es tu voz, Señor, hablándole y cuando es la voz del enemigo, Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás todavía hoy en día obrando, Señor, haciendo. Tú estás perfeccionando a tu santo, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos acá en este lugar hablando la palabra del Señor y llevándonos a ese conocimiento de Dios y a recibir el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo
de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.